En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vemos ahora el último capítulo, el capítulo 11 de este libro sobre la paz interior. Es un capítulo breve. El título es Fidelidad para seguir la moción interior. Bien, no respeto mucho las comillas, así que los textos que veamos son las ideas del autor, a veces con sus palabras, a veces con las mías. Bien, nunca tendremos verdadera paz mientras resistamos a Dios. O sea, si viene una moción de Dios y nosotros no la seguimos, si tenemos paz, no es la verdadera. La verdadera paz es cuando uno sigue la moción de Dios. Si uno no cede a la moción del Espíritu Santo, será el Espíritu Santo que dejará de inspirarnos. Y eso también nos quitará la paz. Debemos seguir las indicaciones de Dios sin preguntarnos a dónde nos llevan. Ponernos realmente en sus manos. Más de una vez temeréis que os conduzca demasiado lejos, pero cuando la moción es conforme con las máximas de la perfección, y no se opone a las reglas de la prudencia, esa moción es de Dios. Por el contrario, cuando el temor que nos frena es favorable a la indolencia, al amor propio y a la afición por poseer, fácil es reconocer que esa moción viene del diablo. Entonces, nos viene una moción que es conforme con las máximas de la perfección. O sea, es lo que todos los autores de espiritualidad dicen. Y además es una cosa prudente, es de buena doctrina y es prudente, es evidente que viene de Dios. En cambio, cuando viene una moción que es de buena doctrina y es prudente, pero a nosotros nos frena el temor, tenemos indolencia, o sea, no nos importa. Viene una buena sugerencia del Espíritu Santo y no me importa. Es el amor propio el que me hace decir que no. Es la afición por poseer la que me hace decir que no. Fácil es reconocer que esta negativa a aquella moción viene del diablo. El autor da una serie de reglas para discernir cuando una moción viene de Dios, reglas muy similares a las de San Ignacio. Son interesantes. Podemos repasarlas. O sea, verlas, porque no son las de San Ignacio, son otras. Primera regla, son 9.
En el libro son 10, pero ¿saben qué? En el libro hay una que falta. No me acuerdo ahora cuál es, si es la 6 o la 7. Ponerle que pase de la 6 a la 8 o de la 5 a la 7, no me acuerdo bien, pero falta una, ¿no? Yo las numeré bien seguidas y son 9. Primero, cuando la moción es de Dios, respeta las leyes y los superiores. ¿Está? Cuando la moción es de Dios, respeta las leyes y los superiores. En cambio, el espíritu del diablo se prefiere a las leyes y mira con lástima a los que las han dado, ¿no? Entonces, el espíritu del diablo se prefiere a las leyes. Entonces, lo que te va a sugerir va a ser al margen de las leyes siempre. Algo excepcional, siempre algo raro. Y después, hacia los superiores, hacia aquellos que han hecho las leyes, siempre hay una cierta distancia. La verdadera moción siempre quiere obedecer, mientras la conciencia no se ve afectada. O sea, evidente, quiere, si te mandan un pecado o algo contra tu conciencia, no. Pero la tendencia es a obedecer. La verdadera moción siempre es ser dócil. Y deja a Dios el cuidado de hacer lo que Él no puede hacer. Lo deja todo en las manos de Dios, sin resistir a una autoridad legítima. El falso espíritu o bien no obedece, o bien obedece solo exteriormente y murmurando, y mirando la obediencia como una dura tiranía que hay que tratar de eludir. Entonces la segunda regla gira en torno a la obediencia. La primera de alguna manera también, porque es respetar a las leyes y los superiores. La segunda es a lo mandado, la obediencia. Tercero, el buen espíritu no quiere sino una conducta ordinaria, pero quiere la perfección en esa conducta. O sea, cosas ordinarias, pero hechas con una superentrega total. Eso es lo que tiende normalmente el buen espíritu. Ordinaria, pero de perfección. El falso adopta la singularidad y va a trazar un remoto plan de perfección, mientras que descuida la perfección propia de cada estado. Entonces te va a tentar con una perfección, pero sí, o sea, típico, ¿no? El mal espíritu te sugiere ir a ayudar a los niños pobres de África, mientras que a tu compañero que necesita ayuda lo desprecias totalmente. Entonces siempre planes de perfección remota, pero ahí, al lado tuyo, no haces nada. Descuida la perfección del propio estado. Singularidades. En cambio, el otro es lo ordinario y la perfección en lo ordinario. 4. El verdadero espíritu quiere orar y orar mucho. Y orar con una perfecta sumisión a las órdenes del Señor. El falso espíritu o bien no ora, o lo hace con una disposición ya decidida,
¿Sí? O sea que le va a preguntar algo a Dios, en realidad lo tiene todo cocinado. O lo hace con una disposición ya decidida y se contenta con una oración corta. En la que busca más bien un pretexto para su empecinamiento que una regla de conducta. Un pretexto, sí. Son los que, por ejemplo, yo he conocido muchachos que van a hacer ejercicios ignacianos, pero ya con todo cocinado, para que el ejercicio ignaciano le dé la tranquilidad de no seguir su vocación. Porque se convencen, porque tienen todo cocinado en el ejercicio ignaciano, de que no tienen vocación. Entonces yo ya hice ejercicio ignaciano, ya Dios me lo mostró, yo no tengo vocación. Para eso hicieron ejercicio ignaciano, para demostrar lo que ellos querían. Bien, esto pasa también en los religiosos, no solamente en el muchacho que no quiere seguir su vocación, sino en los religiosos que van con todo cocinado a Dios y a los superiores. Por ejemplo, el signo más es una idea nuestra. Lo otro son ideas del autor, aunque pueden ser con palabras nuestras, ¿no? Pero signo más es idea nuestra. Por ejemplo, cuando tiene una idea y la va a rezar, en realidad no la reza con Dios. Ya la tiene cocinada. 5. El verdadero atractivo, o sea, la verdadera llamada, la verdadera emoción, es constante y uniforme y se afirma con el tiempo. El falso es poco firme y se disipa por sí solo. Los tipos que están con proyectos pastorales que duran 3 semanas. Siempre algo nuevo. Y tenían el super proyecto pastoral, lo empezaron, pero después de 3 semanas les surge otro super proyecto pastoral y el anterior ya se lo olvidaron. 6. El verdadero atractivo, la verdadera llamada, la verdadera emoción, lleva a ser humano, ¿sí? En el sentido de ignaciano, ¿no? Tan liberal y tan humano, dice, ¿no? En sentido bueno. Lleva a ser humano, paciente y suave. El falso, imperios o turbulento y lleno de amargura. Probablemente la palabra era impetuoso. 7. El verdadero atractivo nos pone interiormente en silencio y en paz. El falso es imperios, turbulento, lleno de amargura. 8. El verdadero atractivo nos da ideas claras e imágenes precisas de las cosas que nos propone y de las que de ellas dependen. Todo bien transparente. Ideas claras, precisas de lo que nos proponen y todas sus consecuencias. El falso confunde, oscurece todas las ideas. 9. La verdadera emoción nos hace sentir nuestra incapacidad y al mismo tiempo nos da valor, porque la fuerza viene de Dios. La falsa nos llena de presunción y nos arroja a la desesperación. Si nuestra emoción tiene todas las características de la verdadera, si es suave, apacible, paciente, humilde, obediente y moderada, seguidla. Y os llevará a Dios. Es importante ser fiel a las mociones del Espíritu.
Por la sola fidelidad a las mociones del espíritu, se llega a la perfección de la vida espiritual. Esta frase es clave. Muchas veces te hacen preguntas de cómo llegar a la santidad, de cómo pasar a la oración de unión, de cómo mejorar, cómo llegar hasta la séptima morada, de cómo disponerse para las purificaciones del espíritu. El que te dirige es el Espíritu Santo. Y lo único que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa. Lo único que hay que hacer es fidelidad a las mociones del Espíritu Santo. No hay que hacer otra cosa. Lo que pasa es que a las mociones del Espíritu Santo tenés que serle fiel, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a la purificación pasiva del espíritu? ¿Qué me estás preguntando de cómo hago para llegar a la purificación pasiva del espíritu si cuando te pidieron hacer servicio pusiste mala cara? ¿Entendés? Entonces, no vas a llegar nunca. Por más que seas el genio de San Juan de la Cruz y lo sepas explicar perfectamente. Y si no sos el genio de San Juan de la Cruz y nunca lo leíste, porque muchos llegaron a la unión con Dios, a los desposorios místicos y pasaron la noche del Espíritu antes de que San Juan de la Cruz existiese, ¿no? Así que tampoco es tan necesario leer San Juan de la Cruz, ¿sí? Muchos llegaron a eso y San Juan de la Cruz todavía no había nacido. Entonces, si uno es fiel a lo que el Espíritu Santo te va inspirando, vas a llegar. Se llega a la perfección de la vida espiritual si uno sigue las mociones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser fiel a las mociones. Después no me venga que sos chanta y cada vez que te mandan algo poner mala cara. O tenés tus planes y cada vez que te los cambian te pones mal. No, hay que seguir. Y previamente hay que discernirlas. Se trata entonces de discernir las mociones y de seguirlas. Y si uno discierne desde las primerísimas, ¿no? Porque si vos no sos fiel a las primeras, ni siquiera entraste al castillo. No solamente la primera, ni siquiera entraste al castillo, lo mirás desde lejos con binoculares. Si no sos fiel a ninguna de las mociones. Pero vos empezás a ser fiel a las mociones, y entonces siendo fiel a las mociones las buscás. Y siendo fiel a las mociones te dan la capacidad de discernirlas. Y así vas teniendo cada vez más mociones y cada vez más las seguís. Y así llegas a la perfección. Bien, por la sola fidelidad a las mociones del Espíritu Santo se llega a la perfección de la vida espiritual. Se pueden leer todas las obras de los maestros de la vida espiritual, pero si no se siguen las mociones del Espíritu, no se progresa en la vida espiritual. En cambio, si se siguen las mociones del Espíritu, se llega a la santidad por más que no se haya leído nada. Es verdad que las mociones del Espíritu suelen incluir la lectura de los maestros de espiritualidad. Si tenés la moción de leer San Juan de la Cruz y decís, no es necesario, lo único necesario es seguir las mociones del Espíritu. Justamente, estás teniendo la moción de leer San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, es verdad que las mociones del Espíritu suelen incluir la lectura de los maestros de espiritualidad y que la lectura de estos maestros nos ayuda a discernir las mociones. Porque habíamos dicho que hay que seguirlas y hay que discernirlas, porque mirá si seguís mociones que no son del Espíritu, ¿no? Entonces hay que discernirlas y seguirlas. Bien, y leer los maestros de espiritualidad es parte de esas mociones.
Y la lectura de los maestros de espiritualidad te ayudan a discernir esas emociones. Pero en el concreto se trata de buscar a Dios con ansias, de modo tal de percibir esas emociones, que no pasen desapercibidas, porque capaz que Dios nos está gritando y nosotros estamos pensando en otra cosa. Entonces, seguir, buscar esas emociones, ¿sí? Escucharlas, discernirlas y seguirlas. Siempre todo se reduce a hacer bien lo que Dios nos va pidiendo en cada momento. Y así se llega a la santidad. El Espíritu Santo que reside en un alma justa es un gran director, cuando se quiere escucharlo y se sabe oírlo. Los hombres que se sirven para este ministerio no son sino solo sus intérpretes. El director espiritual no es el director espiritual. El director espiritual es el intérprete del verdadero director espiritual, que es el Espíritu Santo. Entonces el director espiritual me ayuda al discernimiento de las emociones. Y me guía para yo saber escucharlas. Y hay veces que me corrige, hay veces que me alienta, hay veces que, ¿no? Pero el director verdadero es el Espíritu Santo. Para oír la voz de Dios hay que estar atentos y tener sin cesar el oído aplicado a la puerta del corazón. Entonces estar atentos, ¿no? Se trata de entonces estar atentos, de buscar, de desear. Es más, ese estar atento, ese buscar, ese desear ya es una emoción. Hay que estar atento, buscar y desear, ¿no? Para poder escuchar esas emociones. Escuchadas hay que discernirlas. Discernidas hay que seguirlas. Esta atención, ¿sí? El estar atento, no exige una aplicación penosa, sino un silencio tranquilo y dichoso. Si no se trata de, hoy estoy atento, nervioso, turbado. Tenemos que aplicar todo lo que hemos visto en los 10 capítulos anteriores, ¿no? Todo esto se vive en la paz. Pero en la verdadera paz del espíritu, no en las distracciones. Tampoco en las turbaciones. Y en las, no me viene la palabra ahora, y en las obsesiones, sino en la paz. Esta atención no exige una aplicación penosa, sino un silencio tranquilo y dichoso. En el alma que así obra, los deseos son justos, características, ¿no? de los buenos, del buen espíritu, de las buenas llamadas. En el alma que así obra, los deseos son justos y moderados. Sus acciones reguladas y santas. Sus pasiones sometidas. Sus discursos serios. Sus maneras graves. Sus intenciones puras. Y en una palabra, su vida toda divinizada. Ya no es ella quien vive, sino que es Cristo quien vive en ella. Listo. Y acá con un más, podemos decir que en este capítulo se insiste entonces sobre las reglas de discernimiento de las mociones, reglas de discernimiento de las mociones, y sobre el estar atentos a escucharlas. De nada me sirve saber discernirlas si no las escucho. La paz se vincula con ambas cosas. ¿Sí? La paz es origen,
porque con la paz se escuchan las mociones, y es término, porque escuchadas las mociones y seguidas, eso te trae la paz. Por eso la paz nos permitirá escuchar la voz de Dios y discernirla. Bien, y así termina este libro, que espero que nos haya sido de provecho. Termina con una oración, el libro en general, así como el capítulo 10 terminaba con una oración del capítulo, que les dije que pueden ustedes verla y leerla y rezarla. El libro, en general, todo el libro termina con una oración para pedir el don de la paz, que implica todo esto, ¿no? No se trata la paz del relax, de estar tomando sol, ¿no? Sino que es el alma que se encuentra segura en la unión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.